Sí, hola. Buenas tardes a todos, a los supervivientes de esta sesión. Por favor, si tomáis asiento. La verdad es que resulta un poco difícil el mantener la atención a lo largo de tanto tiempo. Vamos a empezar una sesión que va a tratar un tema que es el tema de los nuevos anticoagulantes orales, que se ha tratado también en otra ocasión a lo largo de esta mañana. Se tratará mañana en varias ocasiones, sobre todo temas también relativos a los antídotos que han sido tan polémicos, pero con respecto a la sesión de ahora de la tarde, yo en primer lugar quería agradecer a los que se han quedado, que son los supervivientes. Segundo, quería agradecer también a Daiki Sankyo, que gracias a ellos ha sido posible pues, el organizar esta mesa. Y yo me llamo Esteban López de Sá, soy cardiólogo, trabajo en el Hospital La Paz. Vamos a hablar un poco de cómo elegimos o cuál es el mejor método para elegir los nuevos anticoagulantes, porque la verdad es que en España somos de los países europeos que menos utilizamos los nuevos anticoagulantes, pero a pesar de ser el país o uno de los países que menos los utilizamos, existen unas grandes diferencias entre regiones. Hay regiones que el 33% de los enfermos anticoagulados reciben NACOS y, por otra parte, otras que el 8% son los que lo reciben. Probablemente este tipo de diferencias no son solo atribuibles al informe de posicionamiento terapéutico, sino que puede haber miedos o puede haber alguna reticencia al empleo de estos fármacos, y para ello han venido aquí Vicente Bertomeu y Felipe Atienza. Vicente Bertomeu, todo lo conocéis, es el jefe de servicio del Hospital de San Juan de Alicante. Él va a hablar de la valoración del riesgo isquémico y del riesgo hemorrágico en los enfermos para elegir los anticoagulantes, y Felipe hablará un poco del beneficio clínico neto. Hemos hablado de unos que reducen el riesgo trombótico, otros que reducen el riesgo hemorrágico, y quizá lo que nos importe es el beneficio neto. Cuando quieras, Vicente. Muchas gracias, Esteban. Ante todo, gracias a la asociación por invitarme, a Daiki por el patrocinio de esta mesa redonda, y felicitar a Vivencio y a toda la Junta Directiva de la sección por el magnífico programa que han hecho y la asistencia. Y realmente creo que es una sección que desde que está Vivencio pues ha mejorado. Bueno, ya no es que estaba mal, pero en fin, se nota el impulso y el sello personal de Vivencio. Y le felicito por ello, por tantos años que nos conocemos. Bien, el tema de mi charla es la valoración del riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Realmente, para todos los médicos que tratamos estos pacientes, este es un dilema que nos planteamos en el día a día, porque realmente las consecuencias clínicas de cualquiera de las dos situaciones, lógicamente, son muy preocupantes. Ya esta es una diapositiva muy antigua y ya todos los cardiólogos tenemos, cardiólogos y médicos de atención primaria, todos los médicos implicados en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular no valvular, estamos convencidos de que el riesgo el riesgo de un ictus isquémico en un paciente en fibrilación auricular que no está anticoagulado se multiplica por 500, y por todo ello ya las guías en el año 2010, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, establecen este algoritmo que lo único importante, es importante todo ello, pero lo único que quiero resaltar en este momento es que la primera decisión que tiene que tomar un médico después de hacer el diagnóstico de fibrilación auricular es si lo anticoagula o no lo anticoagula. Y a partir de ahí, ya si lo mantienes en ritmo sinusoide, mantienes en fibrilación auricular o cardioviertes, etcétera. Pero la primera decisión que tienes que tomar cuando ves una electrofibrilación auricular es preguntarte si ese paciente está anticoagulado, y si no está anticoagulado, si tiene indicación, que no todos la tienen, pero sí la gran parte de ellos. ¿Por qué? Porque el riesgo hemorrágico. Y esto se mide con la escala de Chasbas. La Chasbas, que es un nombre raro, pero ya nos hemos acostumbrado, sí que quiero ver que en la parte central de la diapositiva, como veis, ¿a qué obedece? Y es que los pacientes que no tienen un cero en la puntuación de Chasbas, la tasa de ACV por año es de 0,78. No es cero, pero es muy baja. Los que tienen 1, la tasa es de 2,01. Y a partir de 3 ya se dispara. En 2 tiene 3
371, luego en 3,592, etc. Por lo tanto, la recomendación de las guías es que los que tienen 0, como la tasa es baja, pues es tolerable que no se haga nada o dar aspirina de forma preventiva, y a partir de 1 hay la disyuntiva de poder elegir en dar un anticoagulante o aspirina. Eso también depende de cuál el 1 de dónde proviene, porque si el 1 proviene del sexo femenino, pues es una cosa, pero si el 1 proviene de un paciente que ha tenido enfermedad vascular ya diagnosticada, pues probablemente esto, a la hora de tomar una decisión clínica, en la mayor parte de los clínicos influye para tomar una decisión u otra. Esto es un nivel de evidencia 1A, como sabéis. Pero no acaba ahí la cosa, hay que hacer también una valoración, y ya lo dicen las guías, del riesgo de hemorragia. Y es la escala Hasbled, que como veis muchos de las situaciones clínicas participan en las dos escalas, como por ejemplo la hipertensión, el ictus previo, la edad, etcétera, ¿no? Pero para precisar un poco más, ¿cuál es el riesgo de sangrado dependiendo de la escala de Hasbled? Pues fijaros, cuando es 0, el riesgo de sangrado es de 0,6 a 1,13. Cuando es 1, 1,9 prácticamente a 3,2. Cuando es 2, sube hasta 3,2, pero por encima de 3 el riesgo puede estar entre un 5 y un 19,6%. Por lo tanto, la estimación del Hasbled a mí me parece que está poco introducida en la práctica clínica. Todos estamos muy enfocados a si el paciente tiene indicación de anticoagulación y restamos importancia al Hasbled. Y el Hasbled a mí me parece que es muy importante, no solamente para decidir si anticoagulas al paciente o no lo anticoagulas, pero sí cómo lo anticoagulas, porque el riesgo hemorrágico es muy importante en este subgrupo de pacientes y, por lo tanto, como todos sabemos, no todos los anticoagulantes tienen el mismo riesgo hemorrágico. Por lo tanto, quiero hacer énfasis en la importancia de aplicar, o sea, de calcular explícitamente la escala Hasbled, y debería de constar en la historia clínica del paciente. Igual que dices anticoagulación por Chas-Bach de 2, deberíamos de poner Hasbled de 1, 2, 3 o el que corresponda, ¿no? Bueno, una vez que hay que decidir cómo anticoagularlo, pues durante muchos años lo único que teníamos era los dicumarínicos, la warfarina y el acenocumarol, porque ya había una evidencia muy clara de que era mucho mejor que la aspirina, ¿no? Pero claro, como todos sabemos, el tratamiento con warfarina o con Sintrom no es sencillo conseguir el objetivo terapéutico, conseguir el INR adecuado, y lógicamente el nivel de protección que tenemos es muy diferente si el paciente está con un INR adecuado o si el INR no es normal. Y fundamentalmente también con el TTR, es decir, el tiempo en rango terapéutico. Si el tiempo en rango terapéutico está por encima del 70%, la protección es muy razonable, es buena, pero cuando baja el TTR, como veis en la diapositiva, los niveles de protección bajan mucho y la mortalidad, la supervivencia y el riesgo de ictus aumenta mucho. ¿Cuál es el grado de anticoagulación en España? En España, en el año pasado, se publicaron 4 estudios. Son 4 estudios similares. Está el estudio Califa, el estudio Fantasía, el estudio Paula y el estudio Anfagal. Bueno, haciendo una diapositiva uniendo los datos de estos 4 estudios, podemos ver que independientemente de que midamos el TTR por Rosendahl o por el porcentaje de terminaciones, los niveles de anticoagulación son similares. Aproximadamente la mitad de los pacientes están bien anticoagulados y la mitad de los pacientes en España no están bien anticoagulados. Estos estudios, cuando los estudias, los analizas y los lees, hay limitaciones en todos ellos, pero es muy consistente que los 4 estudios en poblaciones distintas
con metodologías parecidas, pero utilizando diferentes investigadores, todos tengan una coincidencia como esta. Por lo tanto, yo creo que es bastante razonable, aunque hay algún otro estudio que se ha publicado en Medicina Clínica en Madrid que tenían un nivel de control del 70%, desde luego yo tengo muchos reparos de que eso sea así, porque eso no se consigue ni en los estudios pivotales que haces ir a los pacientes sistemáticamente y si el enfermo no controla, hasta que lo controles, lo estás viendo. Pero, en fin, a mí me parece que haciendo esa observación de que hay otro estudio discordante, a mí me parece que esto es lo más aproximado a lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque como todos sabéis, hay una mala gestión de la anticoagulación. Hay pacientes que están controlados por su médico de atención primaria, que es el que ve el paciente, le hace el INR y le cambia el tratamiento. Eso es una opción. Hay mucha variabilidad en la atención primaria, como todos sabéis, pero me parece una muy buena opción, es desde luego la mejor. Hay otros pacientes que se le hace la determinación en el centro de salud, se envía al hospital y del hospital el paciente vuelve el resultado con una modificación de la pauta. Y esto realmente tiene muchas limitaciones porque hay veces, no quiero decir que siempre, pero es bastante habitual que se limita a un trámite burocrático de hacer la muestra, la extracción, remitirla al hospital, el hospital te devuelve otra pauta y tú se la das al paciente, pero nadie se para a hablar con el paciente para ver si está fuera del rango terapéutico, qué es lo que ha ocurrido, si se está tomando la medicación. Pues, lógicamente, es lo primero que hay que descartar, o si ha ocurrido alguna otra circunstancia clínica de alguna patología asociada que haya implicado el que el paciente esté tomando otras medicaciones, ¿no? Que son las causas que habitualmente influyen en el control del INR. También hay que tener en cuenta que, lógicamente, aunque lo hagas bien, aunque se haga bien, los dicumarínicos tienen muchas interacciones farmacológicas, pero sobre todo alimentarias, que hace muchas veces muy complicado tener a los pacientes en rango terapéutico. Luego también hay razones individuales del paciente, pacientes pues, más descuidados, menos, con más adherencia, menos, etcétera, y cuando se juntan ambas situaciones, pues esto justifica que solamente el 50% de los pacientes en una situación tan importante como es la posibilidad de tener el paciente un ictus hemorrágico o isquémico, en esa situación solamente el 50% están bien controlados. Y además existe una tolerancia o una tolerabilidad por parte de todos, por parte de los pacientes que ven con naturalidad a tirarse un mes sin estar bien controlado, por parte de los profesionales y ni te cuento por parte de la Administración, que cuando introducen un índice de posicionamiento terapéutico exigen que el paciente lleve 6 meses sin anticoagular para introducir una, con lo cual es un poco fuerte, por no aplicar otros calificativos. Bueno, en esta situación del síndrome aparecen esta nueva era de los nuevos anticoagulantes orales. Esta diapositiva la pongo sencillamente para que veáis que la evidencia con warfarina versus placebo es en 2.900 pacientes y la evidencia con NOAC es de 71.000 pacientes, que ya quiere decir algo. Pero, en fin, vamos a pasar un poco a hablar muy brevemente de los estudios, porque yo creo que se ha hablado a lo largo de la mañana y se va a seguir hablando. Pero, bueno, esta diapositiva es para decir que los estudios son parecidos, no idénticos, pero sí que hay unas diferencias en el CHAS-VAS. Es decir, en el RELAY era 2.1, en el ROCKET 3.4, Aristotle 2.1 y el ENGAGE, que es el realizado con Edosaban, es 2.8. El Edosaban, como sabéis, está pendiente de comercialización, pero probablemente en este mismo año, este verano, o como más tardar en otoño, estará disponible. Cuando se comparan los estudios pivotales entre sí, pues como veis, pues el conjunto de todos los estudios pivotales, los nuevos anticoagulantes son iguales en reducción de ictus y de embolismo sistémico, son iguales o superiores a la warfarina. Esto volvemos a pasar porque ya lo sabéis, pero lo que es importante también es que cuando se analiza en este metaanálisis por subgrupos, el beneficio
es un nuevo oficio muy homogéneo, incluso si el TTR estaba por encima del 66 o por debajo del 66. Es decir, el beneficio global afecta al conjunto de los pacientes y, desde luego, son fármacos seguros en ese sentido en la prevención del riesgo isquémico. ¿Qué ocurre con el riesgo de sangrado? Pues algo parecido. Todos son iguales o superiores a la warfarina, destacando en reducción del riesgo, como veis en la diapositiva, pues el Aristotle y el Engage. Y además, en el metaanálisis, este beneficio también es muy homogéneo a todos los subgrupos. Es decir, que valorando de forma global la terapéutica anticoagulante con los anticoagulantes de acción directa, pues es una terapéutica que es al menos igual o superior. Pero si analiza uno endpoints secundarios muy relevantes, como es el ictus hemorrágico, los beneficios de los nuevos anticoagulantes son realmente muy relevantes. Llegan a una reducción del 50%, porque evidentemente cuando ponemos en la balanza el beneficio clínico, que luego posteriormente hablará Felipe de esto, lógicamente no es lo mismo que un paciente tenga un sangrado por una hematuria o que el paciente tenga un ictus hemorrágico. A lo que a los clínicos nos da miedo es que el paciente haga un ictus hemorrágico o se muera, ¿no? Y esto realmente, el beneficio de los anticoagulantes de acción directa es muy importante, como decía, de 50%. Y en hemorragias mortales es aún peor. Bueno, no sé si es peor morirse que quedarte con un ictus hemorrágico con las secuelas, sería discutible, pero este metálisis de Caldeira del año pasado veis que también en su conjunto los beneficios son importantes en reducción del riesgo de infarto hemorrágico mortal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el partido se juega en la reducción del riesgo de hemorragias. Pues la reducción del riesgo isquémico, primero, todos funcionan y además es menos frecuente. Pero el riesgo hemorrágico sí que es algo muy importante que tenemos que reducir, porque eso está en nuestra mano. Y es importante porque, desde un punto de vista científico, obviamente hay que demostrar que cuando introducimos un fármaco para obtener un beneficio clínico, no estamos generando un problema peor que el problema que tenemos que evitar. Y eso está demostrado por la evidencia científica. Pero también hay aspectos individuales. Es decir, porque el paciente le alarma mucho sangrar. La sangre, como sabéis, es muy espectacular y a un paciente no le gusta ver que tiene una hematuria o que tiene cualquier otro tipo, una hemorragia digestiva. Eso es algo que genera mucha alarma, pero también para el médico. Porque cuando un paciente tiene una hemorragia y el paciente está tomando Sintrón, la culpa es, bueno, pues que toma mucha lechuga, mucha espinaca o poca, o que le han dado un antiinflamatorio, o que en el centro de salud se lo hacen fatal, pero la culpa, desde luego, no la tiene nunca el que lo ha prescrito, o al menos así se percibe, pero aquí no. Con los anticoagulantes de acción directa todos sabemos que a las 2 horas el paciente está anticoagulado, a las 2 horas. Y si sangra es por eso, y el paciente también lo sabe. Y esto probablemente es una limitación para la penetración de los anticoagulantes orales, porque hay médicos que efectivamente yo creo que les da un poco de reparo. Pero desde luego es muy importante y también por el gasto que supone la aparición de nuevas hemorragias. Fijaros, yo voy a presentaros unos datos que no están publicados y quiero hacer mención y quiero hacerlo constar, pero son datos que hemos mandado una comunicación al Congreso de la Sociedad Española de Cardiología y me parecía que en el contexto de esta charla en el que hay que valorar el riesgo hemorrágico, yo quiero plantear aquí qué es riesgo hemorrágico y de qué estamos hablando. Porque no hay datos, no sabemos a nivel nacional qué implicación tiene esto. Entonces, fijaros, hemos buscado el riesgo de hemorragias en pacientes con fibrilación auricular no valvular que están tomando anticoagulantes y hemos pedido iAssist, que sabéis que es un registro de hospitales, las hospitalizaciones por el CMVD del CIE9 de fibrilación auricular no valvular anticoagulado que ingresa, independientemente de que esté tomando warfarina o Sintrón. Es decir, como son pacientes ingresados, ya por definición son hemorragias graves.
Se ha analizado el año 2014, un total de 2.081.000 registros hospitalarios que incluyen a 151 hospitales. Lógicamente, no es la totalidad de los hospitales y se ha hecho una extrapolación, pero creo que los datos son relevantes. Fijaros, lógicamente, los pacientes que han sangrado tienen una mayor estancia media. Eso es evidente, 7,7 con respecto a 6x3, 6,5, y el peso medio del GRD, es decir, la complejidad, es mayor. Y la edad media son pacientes también mayores. Pero fijaros, cuando uno analiza las 5.700 hemorragias reportadas, la mayoría, como era esperable, son gastrointestinales, son digestivas. Pero lo que a mí personalmente me ha sorprendido es que un 30% son hemorragias cerebrales, que yo pensaba que sería mucho menos, no llegaría a un 10%. Son un 30% y el resto pues es un cuarto, ¿no? Pero lo que yo creo que es muy relevante de esta diapositiva es que un 30% son hemorragias intracraneales. Claro, son de las que ingresan. Aquí quitas todas las hemorragias menores, ¿no? Que serían muchas más. Es decir, que no es que reduce el problema, sino que lo acentúa. Pero un 30% son hemorragias intracraneales. Haciendo un coste, una estimación del coste medio es de 4.900 por ingreso del GRD, como tienen un peso mayor, sería 6.400 euros. Bueno, todo esto es cuestionable, pero son los números que se utilizan en IASIS y en el Ministerio. El gasto farmacéutico, el gasto sanitario sería de 37 millones de euros anuales por ingresos de hemorragias de fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante. Creo que es un dato muy importante. Y cuando analizas la hemorragia digestiva, puedes decir, bueno, la hemorragia digestiva la puedo controlar con el uso de inhibidores de la pompa de protones. De eso nada. Solamente un 20% son altas. El 51% son bajas y otro 21% son inespecíficas. Por lo tanto, es un problema importante y, lógicamente, la mortalidad de estas hemorragias intracraneales es mayor que el de otras hemorragias intracraneales de pacientes que no están tomando anticoagulantes. Bien, para eso no hace falta ser muy listo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de las hemorragias es muy importante. Y el tema de las hemorragias es un tema que condiciona mucho la actitud del médico a la hora de dar el tratamiento anticoagulante. Mucho más de lo que yo creo que reconocemos todos en la práctica clínica. Entonces, en este escenario, ¿cómo se posiciona Edosaban, que es el nuevo que viene? ¿Tiene chance? ¿No tiene chance? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una toma diaria y que el TTR del estudio Engage era del 68%. Es decir, un TTR magnífico. Por lo tanto, sus resultados, lógicamente, van a ser muy potentes. El endpoint primario de eficacia, es decir, reducción de ictus o embolismo sistémico, por análisis por intención de tratar, como veis, es aquí. Para la dosis de 60 miligramos no se alcanza la significación estadística porque el intervalo de confianza es 1.04 y alcanza el 1. Y para la dosis de Edosaban es no significativo, es similar a síndrome. Es decir, los dos son no significativos, aunque la dosis de 60 roza la significación estadística. Cuando desglosas los eventos isquémicos por criterios secundarios, pues veis que realmente la mayor parte de ellos, bueno, probablemente no lo veis en la diapositiva, alcanza la significación estadística, es decir, el beneficio en reducción de eventos isquémicos es muy consistente, lo mires por donde lo mires y lo mezcles por donde lo mezcles. ¿Y qué ocurre con el riesgo hemorrágico? Pues los datos en riesgo hemorrágico son francamente espectaculares, porque la dosis de 60 hay una reducción del 20%, con un intervalo de confianza de 0,71 y 0,91, es decir, es claramente más seguro que la warfarina, y la dosis de 30 pues es de 50 y tantos por ciento, 53% de reducción del riesgo isquémico, en comparación siempre con una muestra muy bien anticoagulada con un TTR de 68.4. Por lo tanto, el perfil de seguridad de Edosaban es un perfil muy importante que se manifiesta así al desglosar los
criterios, los componentes de hemorragia mayor y, como veis, pues las reducciones en hemorragia mortal o en hemorragia en un órgano crítico o hemorragia intracraneal están en torno al 50% para la dosis máxima de 60 miligramos, y esta diapositiva de alguna forma resume el beneficio en reducción de sangrado intracraneal tanto en la dosis de 60 como de 30, aunque la dosis recomendada en ficha técnica será la de 60 miligramos, aunque también habrá una presentación de 30 miligramos para pacientes frágiles, para uso clínico, según criterio del médico. Pero no me puedo ir de aquí sin presentar esta diapositiva, porque toda esta evidencia científica está muy clara y probablemente todo el mundo podríamos empezar a prescribir los fármacos anticoagulantes orales, y ya llevamos 5 años con esta historia y esto es la realidad en España. La realidad en España es que la media nacional, estos son datos de febrero del 2016, es decir, son datos de este año. La media nacional de penetración no llega al 20%, con diferencias en comunidades autónomas injustificables, porque esto no depende de comunidades ricas ni pobres. En Mallorca, que no creo que sea una comunidad pobre, pues tiene un 12%. En Cataluña 15% y en Madrid 14%. Andalucía, que teóricamente tiene mucho control de la prescripción, tiene 26%, que está muy bien, bastante más, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana. Lo que ocurre es que, no he traído la diapositiva, pero me han facilitado los datos José Luis Delgado, que es un médico de atención primaria con el cual estuve el otro día, y me decía que en Málaga no tienen ninguna dificultad para prescribirlo, y en Málaga tienen un 32%. Y en Granada, que hace frontera con Granada, es el 15%, es menos de la mitad. O sea, como decía Domingo Marcial, manda huevos, o sea, es que es la mitad. Y esto no obedece a la política de la comunidad autónoma, esto obedece a veces a que hay un becario de farmacia que autoriza el visado que hace el cardiólogo. Entonces, en Málaga hay un administrativo que él, si está en la cruz en su sitio, lo da. Y en el otro sitio hay un becario cuya beca soporta su sueldo para revisar los anticoagulantes orales. Y ese criterio de ese becario está por encima del criterio de todo el servicio de cardiología. Y nosotros tragando. Es decir, yo creo que no es un problema de evidencia científica, es un problema ni siquiera solamente administrativo o político, es un problema de implicación de los profesionales. Porque además, fijaros, donde no hay restricciones, como por ejemplo Cantabria o como por ejemplo Málaga, que ellos no tienen restricciones, la penetración es del 32%, es decir, que tampoco son unos manirrotos. O sea que realmente yo creo que tenemos un mecanismo de autocorrección y una madurez, no sé, pero existe un planteamiento general de que el que prescribe un fármaco de estos es un traidor al sistema. Y a mí me parece que no hay nada más lejos de la realidad. Pero por poner esto en el contexto, porque tampoco podemos mirarnos el ombligo, pues ¿qué pasa en Europa? Bueno, pues nosotros estamos aquí, los cuartos por la cora, un 21,9 pone aquí en esta diapositiva, aunque he dicho antes de 19. Es igual, estos son los datos probablemente por dosis y los otros son por unidades. Es igual. Ya recientemente nos ha adelantado el Reino Unido y Rumanía, ¿no? Que, como sabéis, son dos potencias económicas de relieve, ¿no? Pero en esta última diapositiva quiero presentaros cómo evolucionan los países, porque esto no es una foto fija. España es esta de aquí, es esta oscura, bueno, es esta. Esto es España. Como veis, el aumento en España es probablemente el más plano de todos, junto con Holanda, pero nos hemos quedado en esta gráfica el segundo por la cola. Fijaros Italia, que estaba aquí, Italia, que estaba aquí, porque no se comercializó
comercializó hasta el segundo cuatrimestre del 2013, pues ya nos adelantó ampliamente, ¿no? Sin entrar en los resultados de países como Francia, Alemania o Bélgica, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que es un problema también de la actitud de los profesionales ante el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, mis conclusiones serían que existe un amplio margen de mejora en el tratamiento de los pacientes anticoagulantes. Y no estoy diciendo que todos haya que pasarlo a los anticoagulantes de acción directa. Estoy diciendo que hay que mejorar el control de los pacientes anticoagulados con Sintrom. Eso es el punto inicial y eso tiene un amplio margen de mejora. Pero hay un montón de pacientes que, a pesar de hacerlo bien, son intolerantes o no se controlan adecuadamente. Y en esos pacientes habría que sustituir el Sintrom por un NACO o la warfarina, por un anticoagulante de acción directa, porque todos son iguales o superiores en eficacia al Sintrom o a la warfarina, todos son iguales o superiores en reducción del riesgo de sangrado, realmente con una importante reducción de sangrado en un evento tan dramático como es el ictus hemorrágico, que llega al 50%. En este contexto, reducir el riesgo de sangrado es prioritario para el paciente y para el médico, y edoxaban, con una dosis única, destaca por su seguridad en cualquiera de sus dosis. Y nada más, muchas gracias. Pues nada, Felipe, excompañero del Gregorio Marañón, hablará un poco del beneficio neto de los nuevos anticoagulantes. Ahí estamos. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a los organizadores, a Vivencia en particular, la invitación a venir a Valencia, porque para los que no sabéis, es mi ciudad. Yo no nací en Valencia, pero soy de Valencia, estudié aquí, me formé como cardiólogo aquí y me hace mucha ilusión venir a Valencia, además de poder saludar a muchos amigos. Bueno, no me voy a enrollar, que son unas horas muy intempestivas. La parte que me ha tocado a mí necesariamente se tendrá que solapar algo con lo que ya se ha comentado en sesiones anteriores y también con lo que ha comentado Vicente, pero intentaré pasar por los puntos más relevantes sin enredarme demasiado. Bueno, este es el combate entre el Sintrom. Voy a hablar de Sintrom siempre, ¿eh? Ya sabéis que es prácticamente universal la utilización de acenocumarol en España. Bueno, pues las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, cómo se han contrastado y cómo se han comparado. Bueno, os pongo el diseño del último estudio del ENGAGE, en el que se comparó warfarina con edoxaban a distintas dosis, que es muy similar a los otros 3 estudios pivotales o gordos que se han llevado a cabo con anticoagulantes, con los nuevos anticoagulantes orales. Y todos estos estudios han tenido un diseño de no inferioridad. ¿No inferioridad qué significa? Pues ahora iremos a ello. Los endpoints principales que se analizaron en este estudio, en el ENGAGE y en los otros a los que me he referido antes, a los pivotales, pues fue el tiempo hasta el primer ictus de cualquier causa, ya fuera isquémico o hemorrágico o embolismo sistémico, y luego se analizaron una serie de endpoints principales fundamentalmente focalizados en cuestiones de sangrados, ya fueran que causaran muerte, de órgano crítico o que requiriesen transfusión. Cuando digo que los ensayos pivotales se diseñaron para no inferioridad, quiero decir que hasta ahora estábamos habituados, cada vez son más frecuentes los otros, pero hasta ahora los ensayos lo que intentaban demostrar era que un fármaco era mejor que otro, sencillamente superioridad dentro de unos límites, como siempre, estadísticos de probabilidad. Cada vez son más frecuentes y concretamente estos 4 grandes estudios pivotales se han diseñado para demostrar no inferioridad. ¿Y no inferioridad qué significa? No inferioridad significa conservar el beneficio de la warfarina, en este caso, que fue el anticoagulante, el antagonista de la vitamina K, que se utilizó como comparador, preservar al menos un 50% de ese beneficio. Y hay que decir que estos 4 ensayos, los 4, cada uno de ellos individualmente fue capaz de demostrar esa no inferioridad comparado con la warfarina. Pero también se analizaron otra serie de endpoints secundarios: accidente cerebrovascular, embolismos sistémicos, mortalidad de distintas causas, y luego se utilizaron también endpoints combinados como en tantos otros estudios.
Voy a pasar muy brevemente, pero solo señalando que aunque para algunos de estos endpoints los resultados son bastante similares, como es el caso del ictus isquémico, voy a señalar solamente las diferencias que aparecieron respecto al comportamiento del resto de NACOs, ¿no? En este caso, la dosis de 150 sí fue capaz de demostrar superioridad a diferencia de las otras dosis del resto de fármacos. Para sangrados mayores, los dos fármacos que se comportaron más favorablemente comparado con warfarina fueron apixaban y edoxaban, y para sangrado mayor o no mayor clínicamente relevantes igualmente estos dos últimos estudios, Aristotle y Engage. Por el contrario, en el caso de la hemorragia intracraneal, todos ellos, y de forma tremendamente homogénea, unos de una forma más marcada y otros algo menos, pero todos ellos redujeron de forma muy significativa las hemorragias intracraneales y los ictus de carácter hemorrágico. Así pues, en el metaanálisis que ya os ha mostrado Vicente, bueno, pues demuestran que primero el endpoint principal, la combinación de ictus y embolismo sistémico, todos ellos en su conjunto en ese metaanálisis redujeron el riesgo relativo de la ocurrencia de este evento, también redujeron el sangrado mayor, y otros endpoints secundarios, pues aquí las diferencias para algunos de esos endpoints, como es el caso del infarto de miocardio, pues unos estudios se comportaban más favorablemente que otros y por tanto el efecto era neutro. Pero sí quiero pararme un poco en este endpoint secundario de seguridad, que ya se ha señalado anteriormente. La hemorragia intracraneal se redujo muy significativamente cuando se agruparon los resultados de esos 4 estudios, pero fijaros aquí cómo las hemorragias digestivas hubo una tendencia al borde de, no ya significativa, 0.04, hacia un incremento de los sangrados digestivos. Ahora lo pondré en el contexto estos resultados de lo que voy a comentar ahora. De tal manera que, a mi modo de ver, hay una serie todavía de cuestiones abiertas en cuanto al manejo de estos fármacos. Son los resultados de los estudios trasladables a la vida real. Bueno, pues lo primero que quiero comentar es que el diseño de estos estudios está hecho para satisfacer los criterios de las agencias reguladoras, y son diseños tremendamente estrictos que a veces pierden un poco de sentido clínico, y poco a poco intentaré mostrar a lo que me refiero. Por un lado, el TTR medio de los estudios pivotales, ya lo ha señalado antes Vicente, era un TTR tremendamente alto con una media de un 63%, pero aun estando satisfechos con ese 63%, puesto en la práctica diaria, eso significa que nuestros pacientes están más de 2 días fuera de rango terapéutico, o bien por encima o bien por debajo. ¿Nos damos por satisfechos con ese TTR? Pensamos que eso, que es el mejor de los manejos posibles, que es el que hacen los estudios, ni siquiera llegamos a alcanzar un 80 o 90% de TTR. Esta también la ha mostrado Vicente, pero yo la pongo en el contexto de un nivel muy práctico. Nuestros pacientes en España, con arreglo a estos estudios, al Fantasía, al Califa, etcétera, están entre 3 y 4 días fuera de rango terapéutico, prácticamente la mitad de la semana. No es de extrañar que tengamos los problemas que a veces tenemos con el síndrome. Por otro lado, los estudios de vida real lo que demuestran en pacientes pues eso, de vida real, con edades medias altas, con CHA2DS2 elevado y con comorbilidad, es que la ocurrencia de mortalidad, de sangrados y de ictus pues es verdaderamente baja cuando se utiliza en este caso el rivaroxaban. Segunda cuestión que creo que es relevante a la hora del manejo de estos fármacos es cómo evaluamos el riesgo de que ocurra un evento. Nos llega el paciente a la consulta, nos dice que vemos que tiene fibrilación auricular, tiene 76 años, hipertenso, insuficiencia renal y toma AINES porque tiene lo que sea. Pensamos primero que hay que reducir el ictus y los embolismos porque tiene fibrilación auricular y tiene un CHA2DS2, pues tiene más de 75 años, es hipertenso, pero también pensamos que puede sangrar porque tiene insuficiencia renal y está tomando AINES. Y cómo no, pues puede fallecer. Así que echamos mano de las escalas que ya ha comentado Vicente con mucho detalle y las ponemos en una balanza. Pero las escalas, bueno, pues al final lo único que hacen es que a veces nos marean y no sabemos qué decisión tomar. Tenemos que ayudarnos de nuevos conceptos. ¿Pensamos que todos los eventos tienen el mismo impacto clínico? ¿Es lo mismo tener una hemorragia digestiva alta que tener una hemorragia intracraneal?
Es lo mismo un ictus isquémico que una hemorragia intracraneal en el contexto de un paciente tratado con anticoagulantes orales. Pues esta diapositiva yo creo que es bastante contundente, con datos cedidos por el doctor Masjuan del Hospital Ramón y Cajal, y que muestra en azul los ictus con reperfusión, que han sido reperfundidos, los ictus sin reperfusión en color carne, en gris las hemorragias intracraneales y en amarillo las hemorragias intracraneales en pacientes que están tomando anticoagulantes orales. Como muestra la gráfica de la izquierda, la proporción de pacientes que son independientes después de sufrir un ictus de estas características disminuye significativamente a menos del 15% en pacientes con hemorragias intracraneales en el contexto de tratamiento anticoagulante. Lo mismo, pero a la inversa, ocurre con la proporción de pacientes dependientes al final después de haber sufrido un ictus de estas características. Esa proporción es significativamente mayor en pacientes que tienen una hemorragia intracraneal durante el tratamiento con anticoagulantes orales. Y nada que comentar de la mortalidad. La gráfica es autoexplicativa y la mortalidad superior al 50% que ocurre en pacientes con hemorragias intracraneales en el contexto de tratamiento anticoagulante pues es devastadora y tiene un impacto enorme. Este es un registro español de pacientes con hemorragia intracraneal que estaban en tratamiento anticoagulante, y como se ve, pues eso, aproximadamente el 50% fallecen, en este caso un 43%, esto es un registro voluntario, un tercio quedan con muy alta dependencia y solo un 20% de esos pacientes, después de sufrir una hemorragia intracraneal, pueden llevar una vida aceptablemente normal con un score de ranking entre 1, 0 y 2. Estos son datos del estudio RELAY que muestra pues que el dabigatran comparado con warfarina, la ocurrencia de hemorragias intracraneales de cualquier tipo, en su conjunto, fatales o traumáticas, era significativamente menor a cualquier dosis de dabigatran, y que la warfarina, el tratamiento con warfarina, era un predictor independiente de ocurrencia de hemorragia intracraneal. En la misma línea, el ROCKET mostró que aunque las tasas brutas de hemorragias intracraneales no diferían entre los dos grupos, sí que los pacientes randomizados a rivaroxaban tenían un 40% menos de riesgo de sufrir hemorragias intracraneales comparado con warfarina. Y de aquí surge el concepto de beneficio clínico neto. Por un lado, nosotros lo que queremos es prevenir los ictus y prevenir los embolismos sistémicos, los ictus de carácter embólico, pero queremos reducir el riesgo de sangrado a cualquier localización, ya sea intracraneal, que tiene unas consecuencias devastadoras, o fuera del cráneo, que también puede tenerlas. Así pues, se han utilizado una serie de endpoints combinados al principio que agrupaban esta serie de eventos para ver cuál podía ser el beneficio clínico global de los anticoagulantes. Ictus, embolismo sistémico, sangrado mayor o muerte. Estos tres primeras líneas son las utilizadas por el ENGAGE, y más tardíamente se han utilizado otra serie de formas de calcular el beneficio clínico neto. En el ENGAGE, esta combinación de varios endpoints para evaluar el beneficio clínico neto, ictus, embolismo sistémico, muerte o sangrado mayor, pues para cualquier dosis de edoxaban, 60 o 30, fue significativamente mejor el edoxaban que la warfarina, lo mismo que para el endpoint combinado de ictus incapacitante, sangrado amenazante o muerte, o sangrado amenazante, muerte, ictus o embolismo sistémico. De tal manera que es una forma relativamente grosera de calcular el beneficio clínico neto, pero agrupa lo más relevante de lo que puede ocurrir en un paciente tratado con anticoagulantes orales. Otra forma de calcular este beneficio clínico neto, para nosotros en el lado de la izquierda algo menos interpretable, que son las funciones de utilidad, que es una medida general del estado de salud y calidad de vida, de tal manera que la muerte sería la peor, lógicamente, y el embolismo sistémico la que mejor función de utilidad tendría. Y a la derecha, los costes médicos, que eso sí que son bastante evidentes, y siendo la muerte el que mayor coste médico acarrearía y el embolismo sistémico el que menos. Pues bien, en este metaanálisis, que no voy a entrar en detalle porque es difícil de interpretar, lo que nos viene a mostrar es que básicamente todos los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes de acción directa
tienen una función de utilidad y unos costes médicos significativamente mejores que el brazo control y que la aspirina o la aspirina combinada con clopidogrel. Pero en un subanálisis de este mismo estudio dan un distinto peso al hecho de que el paciente sangre o de que el paciente tenga embolismo sistémico a cualquier localización. De tal manera que cuando se consideran los sangrados peores que los embolismos, el edoxaban a la dosis de 30 sería el fármaco preferido con una probabilidad de mayor beneficio, mientras que cuando consideramos que el peso de los embolismos es superior al de los sangrados, en ese caso concreto el rivaroxaban tendría cierta ventaja respecto al resto. Otra forma de ponderar el impacto clínico de los endpoints en estos estudios es una forma bastante sencilla, pero yo creo que se aproxima bastante a lo que todos pensamos, y es considerar que las hemorragias intracraneales implican un riesgo 1.5 veces superior a los embolismos, a los ictus embólicos. De tal manera que, bueno, es un cálculo muy sencillo, pero que nos permite pues, estimar una serie de cosas. Se me ha saltado la diapositiva y ahora os la mostraré. Otra forma para calcular el beneficio clínico neto fue utilizar estos pesos asignados, derivados del estudio ACTIVE y del estudio RELAY, a cada uno de los eventos, de tal manera que el ictus isquémico tendría un peso de 1, el embolismo sistémico de 0,9, la hemorragia intracraneal muy alto, 3,29, y el resto pues, por debajo de 1, el sangrado subdural, etc. De tal manera que dabigatran, en este caso, ajustando para esos distintos pesos de cada uno de los endpoints clínicos, sería superior a la warfarina a cualquiera de las dosis. Esta era la diapositiva que se ha saltado. En este caso, el edoxaban, comparado con warfarina, cuando el riesgo de sangrado con un Hasbled entre 0 y 2 es bajo, es siempre superior a warfarina. Cuando el riesgo de sangrado es bajo, es siempre superior. Cuando el riesgo de sangrado es un poco más alto, estamos hablando de Hasbled de 3 o más, y el CHA2-VASc es relativamente bajo, CHA2-VASc de 1, ahí no se puede demostrar superioridad de edoxaban a ninguna de las dosis, es igual de eficaz, pero claramente cuando el CHA2-VASc es de 2 o superior, aun siendo el riesgo de sangrado alto, edoxaban es claramente muy superior a warfarina, como muestran el forest plot y estos dos puntos aquí abajo. De tal manera que, como ya remarcaba Vicente, la seguridad de edoxaban comparado con warfarina se demuestra especialmente en el subgrupo de pacientes con mayor riesgo de sangrado. Estoy terminando ya con el último artículo de beneficio clínico neto que analiza los 4 estudios pivotales. Aquí se muestran los resultados para distintos endpoints combinados de ictus isquémico o hemorrágico, etcétera, pero me voy a centrar en estos resultados. Cuando consideramos el endpoint combinado de ictus isquémico, embolismo sistémico, infarto, ictus hemorrágico o sangrado mayor, edoxaban a cualquier dosis y apixaban son los únicos fármacos que demuestran superioridad evidente frente a warfarina, mientras que los otros, aunque muestran una tendencia, no llegan a alcanzar significación estadística. No obstante, cuando ponderamos y asignamos un peso de impacto clínico distinto a cada uno de esos endpoints, el embolismo sistémico siendo el que menos impacto clínico tendría y el sangrado, el ictus hemorrágico el que mayor tendría, 3,23, pues cuando ponderamos el peso clínico de cada uno de estos eventos, vemos como todos los fármacos de anticoagulación directa son superiores a warfarina para la prevención de todos y cada uno de estos endpoints. Ahora bien, el número de pacientes que hay que tratar para prevenir uno de esos eventos es un poco distinto, de tal manera que aquellos fármacos que tienen un número más bajo y, por tanto, un perfil más favorable serían apixaban y edoxaban tanto a dosis de 60 como a dosis de 30. Así pues, y en conclusión, tengo que decir que el impacto clínico de los distintos eventos que presentan los pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular es muy distinto y
especialmente muy distinto en lo que se refiere a la hemorragia intracraneal, que es la que mayor impacto clínico tiene. Y todos, cuando estamos sentados delante de nuestros pacientes, nos planteamos qué preferimos, si tener un sangrado digestivo o tener una hemorragia intracraneal. Si pudiéramos saberlo, pues yo creo que lo tendríamos todos muy claro. El concepto de beneficio clínico neto surge de esta necesidad de ponderar el impacto clínico de los distintos eventos que pueden presentar estos pacientes. Todos los anticoagulantes de acción directa tienen un beneficio clínico neto que es, todos ellos, significativamente más favorable que los antagonistas de la vitamina K, comparados en este caso con warfarina. Y es importante señalar que a la hora de elegir el anticoagulante oral, pues tenemos que considerar el beneficio clínico neto de cada uno de los fármacos que tenemos disponibles y elegir esos fármacos en función de las características clínicas específicas de nuestros pacientes. Y nada más, muchas gracias. Felipe, yo creo que si Vivencio nos deja puede haber dos preguntitas. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Sí, Vivencio. Si no, yo tengo varias, porque... pero... Bueno, felicitaciones porque realmente me ha parecido fantástico lo que habéis montado y además es difícil hablar de anticoagulación cuando se habla de anticoagulación unos minutos o un par de horas antes y hablar de cosas absolutamente complementarias que nos aportan más información sobre este tema. Yo quería, Vicente, bueno, aparte de darte las gracias por tus palabras, que indudablemente son fruto de la amistad y del cariño de muchos años, agradecerte que hayas compartido con nosotros estos datos porque son realmente escalofriantes. Y a mí me llama la atención y quiero remarcar esto, que en las hemorragias graves que habéis documentado, el 30% de hemorragias cerebrales hacen pensar realmente si esto puede estar en relación con la poquísima utilización que tenemos de anticoagulantes directos. Porque si algo queda claro, puede ser más o menos discutible si el ictus isquémico se reduce con un fármaco y con el otro no llega a ser significativo, si unos son un poco mejores u otros, pero que queda claro con todos los anticoagulantes directos es que todos ellos reducen espectacularmente la hemorragia intracraneal. Y tener un 30% de ingresos por hemorragia intracraneal con la mortalidad que eso conlleva, no sé yo, sino llevaría a una reflexión de qué se está haciendo y si eso puede tener alguna relación con la infrautilización de NACOS que estamos haciendo en nuestro país. Yo creo que sí, porque lo que ocurre es que yo creo que la percepción que tenemos de las hemorragias intracraneales es menor de la que existe porque el paciente no lo ves tú. Es decir, tú un paciente que se le restenosa un stent lo vuelves a ver. El paciente que reingresa por una insuficiencia cardíaca lo vuelves a ver. Y lo vuelve a ver y lo asignas probablemente al mismo médico y de hecho este está en garantía, te toca verlo, ¿no? Sin embargo, estos no los ves. O porque se mueren o porque lo ven neurología y el paciente ya desaparece porque ya ni vuelve a la consulta a lo mejor. Entonces yo creo que a mí me ha sorprendido realmente. Hombre, en esa línea siempre a mí me llamó la atención cuando empecé a hacer ensayos clínicos. Yo siempre he trabajado en la unidad coronaria y yo tenía la percepción de que los enfermos con infarto de miocardio pues iban todos bien. El que fallecía en la fase aguda fallecía, pero el que se iba de alta no había ningún problema. Y cuando tú empiezas a llamarles por teléfono al que no viene, claro, el que viene es el que está vivo y el que le caes bien, porque si le caes mal ya no viene, intenta buscar a otro. Si tú llamas porque no viene, pues te das cuenta que hay muchos que cambia un poco la perspectiva. Perdona, sí. Esteban, sí, una cosa. Y después de lo que habéis contado, Felipe, Vicente, cualquiera de los dos, ¿podríais hacerme la fotografía del paciente que os parece más candidato a edoxaban, fundamentalmente con 60 miligramos? Bueno, la foto... ¿Esto no va? No sé. ¿Quieres el mío? Sí, yo creo que sí. Ah, sí, no. Es problema de proximidad. Bueno, la fotografía del paciente candidato a edoxaban es, en primer lugar, el paciente con alto o más alto riesgo de sangrado, especialmente de tipo digestivo, y el paciente candidato a llevar una única dosis al día por preferencia suya o por preferencia del paciente que también las tienen, lógicamente. Eso en términos muy generales o muy globales. Con un chat-VAS equivalente al de los estudios. Sabéis que el chat-VAS del Rocket fue el más alto, el CHATS en el caso del Rocket,
pero en el caso del Engage, el CHATS, si no recuerdo mal, aunque no llega a esos niveles, pero es por lo menos de 2,3, de tal manera 2,8. que... 2,8. Sí, bueno, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dices, yo creo que en principio lo que hay que tener claro es que los anticoagulantes de acción directa son más seguros y más eficaces que la warfarina o el Sintrom. Eso lo tenemos que tener claro. Los pacientes que estén bien anticoagulados con warfarina o con Sintrom, es razonable en el contexto político, social, económico que estamos, mantenerlos, porque si va bien, pues no le podemos añadir mucho más. Sin embargo, lo que a mí me parece es que hay un porcentaje importantísimo de pacientes fuera de rango terapéutico que tenemos una actitud muy pasiva y que no se cambian. Probablemente los cardiólogos introducimos fármacos en nuevos tratamientos en pacientes que debutan con fibrilación auricular, que tenemos que cardiovertirlo y que realmente entrar en la dinámica del Sintrom es una pesadilla para programar la cardioversión. Pero lo que ocurre es que estamos cambiando muy pocos pacientes. Y a la hora de elegir, yo lo que creo es que hay que analizar cuáles son los resultados de los estudios pivotales, que están claros. Hay presentaciones o grupos o fármacos que son similares en eficacia y otros que son superiores, y eso pues la diapositiva está ahí clara. A mí lo que me parece del estudio Engage, que lo que prima realmente es la seguridad, realmente es lo que yo creo que apoya al edosaban, ¿no? Que es un fármaco que es tan eficaz como la warfarina, casi alcanza la significación estadística con la dosis de 60, que es la recomendada, y que el perfil de seguridad es muy alto. Sí, yo en esa línea también, yo siempre pienso que cualquier terapia preventiva, es decir, tú cuando el enfermo está con dolor torácico, con dolor abdominal, etcétera, pues te da un poco igual tener dolor para tratarlo, es que te operen o lo que sea, pero cuando tú estás bien y descubres cualquier alteración y tienes que tomar una terapia preventiva, yo creo que siempre te prima la seguridad. Lo que ha arrasado los ARA2 sobre los IECA es la eventual desarrollo de tos. El control de la tensión arterial o la reducción de la mortalidad en la insuficiencia cardíaca es prácticamente la misma. El hecho de que el enfermo no vuelva otra vez a la consulta, usted se ha empeñado en que me tome esto para bajar la tensión, yo estaba tan bien y ahora estoy con tos, ¿no? Lo mismo que pasa cuando prescribes un anticoagulante, que es ya un problema, ¿no? El que tenga que tener controles, etcétera. Entonces yo creo que quizá en esto pues el edoxaban sobre los otros pues prima un poco más la seguridad y sin embargo pues a lo mejor tienen menos eficacia en la prevención del ictus isquémico, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tienes que barajar un poco el perfil del enfermo, ¿no? De todas maneras, a mí me gustaría hacer un comentario en relación con la pregunta de Vivencio y lo que estamos hablando ahora, y es que yo creo que estamos un paso por detrás. Totalmente de acuerdo. Mi charla va de cómo elegiríamos, cuál pensamos que de los cuatro, que siendo mejores que Sintrom, cuál pensamos que estaría más indicado en un determinado perfil de paciente, y verdaderamente estamos un paso por detrás porque ni siquiera los estamos dando. O sea, demos uno. Yo creo que la idea es esa, salvando el matiz que ha hecho Vicente de que bueno, el paciente que está adecuadamente anticoagulado con Sintrom, con INRs estables y una óptima tolerancia, pues bueno, dejémoslo como está. Pero es que esos son una minoría. Entonces, demos uno. Luego, el ajuste fino de cuál y quién y en qué perfil de paciente llegará, y yo creo que es importantísimo. Los datos que aporta el Engage son muy importantes, pero creo que es más importante todavía el romper esa barrera. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero si te fijas, el fármaco de los que ha dado y la dosis que ha dado más prevención del ictus isquémico es Dabigatran 150, y es probablemente el que menos se usa, porque la gente tiene miedo a tener una hemorragia. Se utiliza más 110 que 150, ¿no? Entonces yo creo que en terapia preventiva a uno le gusta más estar seguro de lo que das no hace daño, si además previene, seguro, y luego un balance riesgo-beneficio importante es la reducción de la mortalidad. Ahí compensas todo. El que reduzca la mortalidad pues tiene un... Y no olvidemos algo que parece una tontería desde el punto de vista clínico,
que yo creo que no lo es, que es la toma única. La toma única creo que juega un papel muy importante en pacientes añosos, en pacientes que no siendo añosos lo prefieren y en la comodidad posológica tanto para el paciente como para el médico. Me mira Vivencio con mala cara, creo que vamos a cortar la sesión. Muchas gracias a vosotros por la atención.